Segunda de Samuel, capítulo 6. Vamos a estar leyendo Segunda de Samuel 6:1. Vamos a leer el primer tramo. Así lo seguís conmigo. Dice así la palabra. El cofre de pacto en Jerusalén es el título, no del mensaje, del capítulo. Dice así: David volvió a reunir a sus mejores hombres, que eran como 30.000. Salió con ellos de Baalá, de Judá, para llevarse a Jerusalén el cofre del pacto. Ante ese cofre se ora al Dios Todopoderoso que reina entre los querubines. El cofre del pacto estaba en la casa de un hombre llamado Abinadab. Esa casa estaba en la punta de una colina. Cuando sacaron de allí el cofre, lo pusieron sobre una carreta nueva que iban guiando Uzá y Ahio, hijos de Abinadab. Ahio iba delante del cofre. David y todos los israelitas iban danzando y cantando muy alegres delante de Dios, al son de la música de arpas, panderos, platillos, castañuelas y otros instrumentos de madera y cuerdas. Cuando llegaron a un lugar donde se limpiaba el trigo, se tropezaron los bueyes que jalaban la carreta. Uzá sostuvo con su mano el cofre para que no cayera, pero Dios se enojó mucho contra Uzá por haber tocado el cofre y asimismo le quitó la vida. David se enojó mucho porque Dios le había quitado la vida a Uzá, partiéndolo en dos, y por eso llamó a ese lugar Pérez Uzá. Pero luego sintió miedo y dijo: ya no me atrevo a cuidar el cofre de Dios, el arca del pacto. Y David no se atrevió a llevar el cofre de Dios a Jerusalén, así que lo dejó en casa de Obed-Edom, que vivía en Gat. El cofre de Dios se quedó allí 3 meses, y durante ese tiempo Dios bendijo a Obed-Edom y a todos sus familiares. Amén. Hasta acá la palabra que quiero compartirte en esta noche. Y el título del mensaje es La llave a su bendición. La llave a su bendición. La semana pasada estuvimos compartiendo cuál era la llave a su presencia. Lo que recuerdan que estuvieron el viernes pasado, o pueden buscar el mensaje en internet, en el canal Aviva JTA. Vimos la llave a su presencia. Y recuerdan que esa llave, cómo acceder a su presencia, era siendo agradecidos por lo que Él había hecho. Y Dios nos enseñaba por medio de su palabra, que está en el Salmo 104, dice que entrábamos por sus puertas con acción de gracias, siendo agradecidos. Eso era lo que nos daba acceso a la presencia de Dios. La Biblia dice que Dios ya nos bendijo con todas las bendiciones espirituales. El problema es que aún no hemos accedido a esas bendiciones, o por lo menos a muchas de ellas, o estamos en lucha para lograrlo. ¿Sí? Hay bendiciones que todavía no hemos recibido, que no están físicas acá con nosotros. Él ya nos bendijo, pero hay algunas que todavía no han llegado. Y esta noche yo quiero hablarte de cuál es la llave para llegar a esa bendición. ¿Sí? Y es una bendición que Él quiere darte. Es algo especial que Él tiene preparado para vos. Tal vez eso lo podés llamar sanidad en tu vida. Estás pidiendo por esa bendición, que Dios te bendiga con sanarte de alguna enfermedad que estás pasando. Tal vez liberación, ¿sí? Tal vez una vida consagrada de tu familia, de tus hijos, como hablábamos recién. Tal vez es prosperidad, tal vez es la venta de algo, tal vez es un papel que está en el abogado. Hay algo que está demorado, ¿sí? Pero Dios quiere dártelo. Amén. Y esta noche yo te voy a dar la clave que Dios me mostraba, cuál era la llave para acceder a esa bendición. Una vez que aprendemos a acceder a su presencia, como vimos la semana pasada, cómo accedíamos, siendo agradecidos, ¿sí? Y vimos todas las cosas por las cuales tenemos que ser agradecidos y las cuales nos abren o nos dan acceso a su presencia como íntimos. Cuando accedemos o aprendemos a acceder, la pregunta es: ¿qué hacemos con esa presencia? ¿Sí? Me acordaba del pastor Rodríguez en uno de sus primeros congresos, o por lo menos uno de los primeros que yo vi,
decía, ¿dónde pusieron al Espíritu Santo? ¿Cuál fue el lugar que le dieron? ¿Sí? Dios nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Cuándo el Espíritu Santo vino? Cuando Jesús murió, porque Jesús murió y vino el Espíritu Santo. Y cuando nosotros le aceptamos, fuimos sellados por ese Espíritu Santo de Dios. La pregunta es, ¿qué hicimos con ese Espíritu Santo? ¿Qué hicimos con esa presencia? ¿La cuidamos? ¿No la cuidamos? ¿La hacemos realmente nuestra forma de vida? ¿Realmente Él va adelante marcándonos el camino? ¿O somos nosotros los que guiamos nuestro camino y vamos a pedirle consejitos? ¿Cómo es nuestra relación con el Espíritu Santo, con su presencia? ¿Qué buscamos de Dios? ¿El amor o el poder? Vemos y hemos conocido y conocemos, por lo menos conozco, muchos siervos de Dios que buscan de Dios y Dios les da un poder especial, ¿sí? Y se quedan en ese poder y tal vez Dios los usa para milagros, pero se quedan con ese poder y luego ese ministerio empieza a secarse, ¿sí? Porque realmente no experimentamos o no buscamos el amor de Dios, ¿sí? El poder viene, pero debemos buscar el amor. Es bueno que puedas responderte estas preguntas que te hice en esta noche. ¿Qué lugar ocupa la presencia de Dios en tu vida hoy, ahora? Tal vez hubo un momento en el cual estuviste, como decíamos el otro día, en el primer amor, como decía Carlos, me acuerdo, es como el primer amor, decía Carlos. Estuviste en ese primer amor y después menguaste. Después tus fuerzas o tus ganas de buscarle menguaron, ¿sí? ¿Cuál es hoy tu situación en su presencia? ¿Cuál es hoy? ¿A qué vas a Dios? Hace unos viernes veíamos que la gente busca a Dios por curiosidad o por necesidad. ¿Realmente como hijos de Dios siempre vamos a Dios por necesidad o hacemos de esa relación un estilo de vida? Yo acá no te vengo a hablar de religión, no te vengo a hablar de palabras lindas, yo te vengo a hablar de una relación verdadera con el Espíritu Santo. Amén. Que es la llave que nosotros vamos a tener para poder llegar a la bendición que quiere Él darnos. Déjame decirte que la llave a esas bendiciones son el trato que nosotros tenemos con su presencia, el cuidado que le damos a esa presencia. ¿Qué miramos o qué no miramos para cuidar de su presencia? ¿Qué hacemos o qué no hacemos para cuidar esa presencia? Me acuerdo un congreso que fuimos con el pastor, no me acuerdo, creo que fue el primero en el 2012. Y estábamos a full, volvíamos en el micro hasta el aeropuerto y decíamos, no, hablábamos con el pastor y con Cami, creo. Bueno, ahora que no se nos vuele la paloma, ¿sí? ¿Cuánto cuidaste esa paloma? ¿La estás cuidando para que no se vuele? Esa forma de decir lo que usamos nosotros, ¿no? ¿Cuánto cuidaste al Espíritu Santo, a esa presencia? ¿Realmente le haces tu estilo de vida? Y todas esas preguntas, quiero que surjan a tu mente ahora esas respuestas, no me las digas. Pero hoy es hora de que examines tu corazón y que veas cuál es tu relación con la presencia de Dios, pero de verdad, genuina. ¿Cuál es tu relación? Porque si te mentís vos, listo, podés engañar a cualquiera, ¿no? Lo peor es mentirse uno mismo. No te mientas. ¿Cuál es tu relación? ¿Cuál es tu cercanía con Dios? ¿Cuándo le buscas? ¿Por qué le buscas? ¿Cuidás las cosas que sabés que no tenés que hacer para que esa presencia no sea descuidada? Cuando yo estaba de novio con Camila, yo le escribía cartas a ella nada más. Imagínense que si yo le escribía cartas a ella y después le escribía a otra chica, bueno, no va, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, nosotros le ofrendamos cosas, le damos nuestro amor. Ahora ese amor, si se lo damos a otra cosa también, ¿cómo se va a sentir el Espíritu Santo? ¿Cómo se hubiese sentido Camila si se enteraba que yo le escribía cartas a otra chica, ¿no? Entonces es así. Es así, sean sinceros con ustedes y aunque cueste aceptarlo, porque es el principio, la aceptación es el principio para ver dónde está el problema. Porque esa bendición que Dios nos bendijo con todas las bendiciones espirituales, porque esas bendiciones realmente están demoradas. ¿Por qué? ¿Por qué seguís enfermo? ¿Por qué seguís luchando con esa enfermedad? ¿Por qué seguís luchando
con Mamón. ¿Por qué seguís luchando? ¿Por qué seguís luchando? Y ahí yo te puedo asegurar que en estas preguntas que te estoy haciendo está la respuesta. Está la respuesta. Cuando ya sabemos, todos sabemos nosotros que el arca de pacto representaba en el Antiguo Testamento la presencia de Dios. Es decir, que donde iba el arca, iba Dios. Los filisteos habían hurtado, robado, o le habían ganado, le habían sacado el arca a los hijos de Elí. Los habían matado y le habían sacado el arca. Y se la llevaron. Te cuento un poco la historia antes del pasaje que leímos, ¿no? Cómo había llegado el arca hasta ese lugar. Los filisteos se llevaron el arca de pacto y la tuvieron, y la primer gran idea que tuvieron los filisteos es llevarlas a su templo, al templo de Dagón. ¿Vieron que cantábamos la canción? ¿Cómo dice la canción? Decapitó a Dagón, dios de los filisteos, cortándole las dos manos. Resulta que era una estatua, Dagón, y pusieron el arca de pacto al lado. Entonces dice que un día fueron, al otro día que la habían dejado, y la estatua de Dagón estaba caída. Entonces dijeron, qué raro. Bueno, la levantaron. Está en la Biblia esto, si quiere lo puede buscar, lo puede leer. Y después dice que fueron al otro día, y cuando volvieron a ir, después de haberlo levantado, estaba partido, tenía las manos cortadas, ¿sí? O sea, la presencia de Dios que estaba representada en ese arca de pacto había derrotado, destruido a ese Dios. Y cuando vieron esto, no les gustó mucho, se asustaron y mucho. Y dice que iba pasando entre pueblo y pueblo el arca. El pueblo de los filisteos iba de un pueblo a otro. Y cada lugar donde estaba, en cada pueblo que estaba, les agarraban grandes tumores a las personas. Y ellos sabían que el Dios de Israel era mucho más grande que el Dios de ellos, ¿no? Entonces empezaron y así estuvieron 7 meses y se la querían sacar de encima. Y se la sacaron de encima, porque si no iban a terminar destruidos por completo. Y entonces agarraron y llegó a la casa de una persona que es nombrada en este pasaje que leímos, que es donde va a buscar David el arca. Dice, el cofre del pacto estaba en la casa de un hombre llamado Abinadab. ¿Sí? Llega a la casa de Abinadab el cofre, el arca del pacto. Y ahí está por un tiempo, ¿sí? Por un tiempo. Bastante tiempo. Y ahora te voy a contar cuánto tiempo es. Pero esa es la historia, eso es lo que yo te introduje para que vos puedas ver de qué estamos hablando. Estamos hablando de la presencia de Dios. Estamos hablando del arca de pacto, que fue pasando de un lugar al otro, ¿sí? Y hay personas que la supieron valorar y hay otras que no la supieron valorar. Y en esta noche quiero hablarte cuál es la llave de esas bendiciones. Y la llave a esas bendiciones es saber valorar su presencia. Pero sin embargo, en el camino nos ocurren cosas que no ayudan a que valoremos a esa presencia. Y es esencial como hijos de Dios que aprendamos primero a tener acceso a esa presencia, como vimos la semana pasada, a través de la gratitud a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y lo que seguirá haciendo. Pero segundo, debemos saber tratar a esa presencia, que esa presencia está representada por el Espíritu Santo. Sabemos tratar al Espíritu Santo, lo hacemos sentir cómodo en nuestra casa, lo hacemos sentir cómodo en nuestra vida, lo hacemos sentir cómodo en nuestro ministerio. Esa es la pregunta que yo te dejo en esta noche. Y el Señor me decía que Él quiere que entendamos que la distancia que nos separa de la bendición es la misma que nos separa o que separa a nosotros de la presencia de Dios. A ver si me entendés. La bendición está tan lejos cuanto vos estás de la presencia de Dios. O sea, si vos estás a 10 metros, te lo quiero decir con números, ¿no? Por ahí uno lo entiende más. Si vos estás a 10 metros de la presencia de Dios, esa bendición está a 10 metros tuyo. O sea, a medida que vos te acerques y encarnes esa presencia en tu vida y aprendas a caminar en la presencia, esas bendiciones serán derramadas en tu vida. Y yo creo que ahí esa es la llave en sí. Lo que pasa es que durante el camino o en el camino suceden muchas cosas, como sucedieron o como le sucedieron a distintos personajes que yo te voy a nombrar en esta noche. Quiero mostrarte
diferentes maneras de tratar a la presencia, las cuales se ven reflejadas en algunos personajes que vimos. En una de ellas vamos a encontrar la llave a la bendición, cómo fue tratada esa presencia, la clave para tratar bien al Espíritu Santo y tratar bien la presencia de Dios. Y el primer personaje que aparece, o el primer personaje que vemos donde está el arca del pacto, luego de que los filisteos la devuelven, está en la casa de Abinadab. Dice la palabra en 1 Samuel 7, 1 y 2, dice: los habitantes de Kiriat Jearim pusieron el cofre del pacto de Dios en la casa de un hombre llamado Abinadab, la cual estaba sobre una colina. También consagraron a su hijo Eleazar para que cuidara del cofre. El cofre estuvo en Kiriat Jearim 20 años y toda la gente de Israel lloraba y buscaba a Dios. Vemos que el arca venía de una ciudad filistea, en las cuales estuvo por distintas ciudades 7 meses, hasta que llegó a Kiriat Jearim. En ese lugar se quedó, fue el primer estacionamiento del arca, de la presencia de Dios, en la casa de Abinadab. Y allí estuvo aproximadamente 20 años. 20 años. Imagina que los enemigos te llevan algo muy preciado, ¿sí? Porque, ¿qué pasó? ¿Cómo le llevaron el arca? No se la tiraron el arca. ¿Saben lo que hicieron los filisteos? Los filisteos prepararon un carro especial, ofrendaron oro, porque le tenían miedo a Dios, ¿sí? Por todo lo que ya les había hecho, todos los tumores, todos los males que había causado. Entonces, los filisteos por miedo dijeron: no, vamos a devolver esto. Y no solo lo vamos a devolver, como decíamos recién, ¿no? Lo devolvieron y le dieron oro, y mucho oro, hasta figuras de animales en oro, que eso. Entonces, cuando llegaron a la casa de Abinadab, le dejaron todo eso. Le dejaron el arca y le dejaron el oro. Entonces, imaginémonos que le llegó a Abinadab algo muy preciado, ¿sí? Porque le llegó algo muy, muy preciado, que era la presencia de Dios. En ese momento, para acceder a la presencia de Dios, saben que lo hacía el sacerdote una vez al año, había que entrar por el lugar santísimo. Bueno, lo hemos visto muchas veces, ¿no? Pero no todos tenían libre acceso a esa presencia. Sin embargo, Abinadab tenía la presencia de Dios en su casa. Pero he aquí que pasaron 20 años y no se sabe mucho de Abinadab. No es nombrado en la Biblia. Muchas veces es nombrada en este caso. La Escritura dice que la gente en esos tiempos se acercaba a Samuel, que es el que estaba en autoridad en ese momento, ¿no? Porque ni siquiera todavía tenían rey. En ese momento estaba Samuel en autoridad como profeta. Y resulta que se acercaban a Samuel y se quejaban, se lamentaban, porque ellos adoraban. En ese momento había mucha idolatría en Israel. Adoraban a Astarté, adoraban a dioses. Y después iban a Dios, ¿cuándo? Cuando tenían problemas. De acá nadie se parece a esos, ¿no? No, nadie. O sea, nadie va a Dios cuando tiene problemas. O sea, todos buscamos a Dios todos los días. También le pedimos cuando tenemos alguna circunstancia difícil. Pero estos israelitas en ese tiempo iban a Dios solo cuando tenían problemas. Y esa era la costumbre que existía en ese momento. Y suponemos que Abinadab no salía de esa costumbre. Es más, al nunca ser nombrado en la Biblia. Y muchas veces nos sucede lo mismo. Cometemos errores y nos acercamos al Señor para que nos haga el milagro de turno. El milagro de salvarnos el pellejo, de sacarnos el lamento, la tristeza. Y yo tenía una frase que por ahí se la robé a alguien, no recuerdo bien, pero seguramente se la robé a alguien. Decía: usamos a Dios de estampita, ¿no? O sea, Dios es nuestra estampita. Señor, cuídame, Señor, y lo sacamos a Dios cuando tenemos problemas, nada más. Y así cuidaba. Esa era la forma de cuidar la presencia que había en ese, que estaba ahí en ese momento. Abinadab tuvo 20 años la presencia de Dios en su casa y no la supo aprovechar. Tuvo 20 años. Nosotros, ¿cuántos años estuvimos, o hace que somos cristianos, que fuimos sellados, que recibimos el bautismo del Espíritu Santo? ¿Y qué pasó? ¿Por qué te enfriaste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ha sucedido en el medio de todo eso?
Y seguro que Abinadab no es un caso al cual debemos seguir, claro que no, claro que no. Abinadab significa mi padre es noble. Y esto escuchá porque me llamó muchísimo la atención. Mi padre es noble, mi padre es generoso, significa también padre de una promesa, alguien dispuesto a lo voluntario. Y el nombre de Abinadab significaba padre de una promesa, ¿sí? Y Dios me mostraba que todos los que estamos aquí tenemos promesas. ¿Amén? Todos tenemos promesas. Sin embargo, no todos le alcanzamos esa promesa. Y uno de los principales motivos es por descuidar su presencia. Hermosas promesas tenemos. Una es esa, ¿sí? Porque la que estábamos hablando de hoy, la promesa de la sobreabundancia para este 2018. Y la pregunta es, ¿por qué no la alcanzamos? ¿Por qué no alcanzamos esa promesa? Porque el Señor dice que con promesas no alcanza. La promesa es un símbolo, es algo que te dice que Dios está y que Él va a cumplir, pero necesita que nos despertemos, ¿sí? Y que busquemos de su presencia. Y que no estemos 20 años, ni 30 años, ni 40 años con el arca del pacto ahí. El Espíritu Santo me conmovía en el corazón cuando Camila contó una vez, no sé si lo contó acá o lo contó en la vigilia, pero ella decía, estaba tan preocupada por mis quehaceres diarios y yo sentía al Espíritu Santo en la pieza llorando. ¿Y cuándo vas a venir? Y hoy te pregunta el Espíritu Santo, ¿cuándo vas a venir a buscarme? ¿Cuándo vas a venir? Te estoy esperando, dice el Espíritu Santo. ¿Qué vas a esperar como Abinadab, que estuvo 20 años la presencia ahí y solamente la buscaba cuando le quemaban las papas? Y permitime la expresión. ¿Cuándo vamos a buscar a Dios? ¿Cuando nos quemen las papas? ¿O vamos a hacer su presencia un estilo de vida? Y esa es una de las llaves. Nosotros no debemos conformarnos. Dios va a estar ahí y Dios claro que va a responder nuestra súplica, porque Dios nos ama. Dios nos ama y Dios no quiere que estemos tristes, que nos vaya mal. Él siempre nos da la victoria, amén. Ahora, ¿vamos a vivir en la mediocridad? ¿Vamos a conformarnos con lo poco? Si Dios tiene mucho para darnos. Y así era Abinadab, o así lo veo yo, Abinadab. Lo veo como una persona mediocre en su presencia. Y somos mediocres en su presencia porque buscamos y nos ponemos las pilas el lunes, el martes y el miércoles. Es miércoles, ya está. ¿No? Y bueno, el viernes es la reunión y el sábado, bueno, si el domingo es la reunión, el fin de semana voy a la iglesia. No. Ojo, yo te lo digo no en forma de reto, por favor, es aplicado primero a mi vida y después a la de ustedes. ¿Dónde vamos a dejar la presencia? ¿La vamos a dejar 20 años ahí esperándonos en cuarto? No. Segunda cosa que quiero mostrarte, pero antes, perdóname, muchos hemos tenido esta actitud, teniendo acceso a su presencia, sin embargo preferimos enfocarnos en nuestra vida. Cristianos de años de cristianos, y recurrimos a Dios cuando estamos con la soga al cuello. El Espíritu Santo está ahí, estuvo allí y va hasta seguir estando en ese lugar esperándonos, porque el arca de pacto se la llevaron, pero el Espíritu Santo va a seguir estando. Esa es la gracia que trajo Jesucristo, ¿no? El Espíritu Santo va a seguir estando. ¿Y cuánto tiempo más va a esperar para que nosotros vayamos a buscarle? No por poder, no por interés, por amor. Amén. Y quiero poder mover tu espíritu esta noche para que puedas entender. Y el primer modelo que vimos erróneo es el de Abinadab. El segundo está en 2 Samuel 6, del 6 al 7, que lo leímos recién. Cuando llegaron a un lugar donde se limpiaba el trigo, se tropezaron los bueyes, jalaban la carreta. Usa sostuvo con su mano el cofre para que el arca no se cayera, pero Dios se enojó mucho contra Usa por haber tocado el cofre y así mismo le quitó la vida. Y el segundo personaje que puedo ver o que encontramos en este pasaje que tiene un trato que no es el que Dios quiere con su presencia es Usa, ¿sí? Buscamos, y en hebreo Usa quiere decir fuerza humana,
¿sí? Fuerza de hombre, quiere decir. ¿Y qué hizo Usa? Con sus fuerzas intentó maniobrar la presencia de Dios. Y esta es otra cosa que hacemos muchas veces como cristianos. Tratamos de manipular los milagros de Dios. Tratamos de manipularlo a Él. Con promesas, con... No, Señor, si me acuerdo... es una tontería, es la que le voy a contar, pero va como ejemplo. En realidad no es tan tontería, pero va como ejemplo. Me acuerdo que estábamos jugando un partido Argentina-Colombia. Bueno, estaban jugando los jugadores Argentina-Colombia para clasificarse al Mundial del 98, creo. Y necesitábamos ganar en Colombia. Y el equipo de Colombia era increíble, jugaba muy bien. Y el equipo nuestro de visitante le costaba definir mucho. Me acuerdo, yo me arrodillé ese día, mira que le estoy contando, ¿no? Pero va con el ejemplo que le quiero. Tenía 8 o 9 años, ¿no? Y le dije, Señor, si hace un gol a Argentina, que la verdad era imposible, ¿eh? Si le preguntes a algún experto, era imposible. Yo el domingo voy a la iglesia, creo, algo así le dije. Resulta que le pega el Piojo López. ¿Quién se acuerda del Piojo López? Bueno, espero que alguno se acuerde. Y Mondragón, que era el arquero de Colombia, la deja pasar pensando que se iba afuera y se le mete abajo del palo. Y yo le dije, Señor, no podés hacer esto. No, usted búsquelo en YouTube, el gol de el Piojo López a Mondragón, debe haber sido en el 96, porque era para clasificación del 98. Y fue así. Mondragón hizo así, que era un arquerazo independiente, la dejó pasar y se le metió ahí abajo. Y la pelota iba así, ¿eh? No es que la clavó en el ángulo, no. Yo no lo podía creer. Yo decía, bueno, y somos así. A veces queremos manipular con nuestras fuerzas, con nuestras decisiones a Dios. Y a veces Dios, para cerrarnos la boca, lo hace. Pero no podemos vivir toda la vida así. No podemos vivir de promesas como le hace la gente secular a los santos. ¿Sí? La semana pasada creo que se llenaba San Expedito. Y mi alma estaba quebrantada porque tanta gente adorando a algo, a un demonio, ¿no? A un demonio. Y poniendo su fe en eso. Manipulamos, como quiso manipular Usa, la presencia de Dios. Y esa manipulación que quiso imponer Usa lo llevó a la muerte. Muchas veces pensamos que alcanzaremos esas promesas que Dios nos dio. Dios nos dio muchas promesas y te estoy hablando, esas bendiciones. Y muchas veces pensamos que las vamos a alcanzar con nuestra fuerza. Pensamos que si trabajamos 18 horas, Dios nos va a dar fortaleza para trabajar y vamos a ganar mucha plata y vamos a trabajar el domingo y no vamos a venir a la iglesia y Dios nos va a bendecir. No, hermano, con tus fuerzas nada es posible. ¿Sí? Manipulamos la presencia de Dios, manipulamos su palabra, es más, manipulamos su presencia. Y esto es lo que hizo Usa, manipuló su presencia. ¿Y qué recibió? La muerte. Vemos que Abinadab, ¿qué hizo? Le buscaba cada tanto o cuando tenía problemas. Usa le intentaba manipular. Pero acá hay alguien que tal vez no se esperaba tan fuera. Lo nombramos en el versículo, en el pasaje que leímos, pero uno dice, no, pero ¿cómo puede ser que esté acá? Y sí, y el otro que te quiero nombrar es David. Pero no para bien, ¿eh? Te quiero nombrar lo que pasó o lo que le pasó a David. Dice en 2 de Samuel 6, 3 al 4, que lo leímos recién, el cofre del pacto estaba en la casa de un hombre llamado Abinadab. Esa casa estaba en la punta de la colina. Cuando sacaron de allí el cofre, lo pusieron sobre una carreta nueva que iban guiando Usa y Ahio, hijos de Abinadab. Ahio iba delante del cofre. Lo pusieron en una carreta. David es un gran siervo de Dios. Es más, lo llamó entre los más pequeños y lo puso como rey. Sin embargo, en esta se equivocó. Decía que la presencia de Dios debía ser trasladada, ¿sí?, por sus sacerdotes.
tenía que ser trasladada por sus sacerdotes. Sin embargo, ¿qué hicieron? Le prepararon un carro. La pusieron en un carro, en una carreta, tirada por bueyes, que estaban siendo guiados por los hijos de Abinadab, por Ahio y por Usa. Pero ese fue el primer gran error que cometió David. Como te conté antes, los filisteos habían armado una carreta con oro para devolver el arca, y así lo hicieron. ¿Y por qué se equivocó David al ponerlo en una carreta? Porque hizo lo mismo que hicieron sus enemigos. Hizo lo mismo que hicieron los que no querían su presencia. ¿Cuántas veces tratamos de adaptar nuestra vida pasada, nuestras costumbres malas, viejas, a la vida en Cristo? David, un siervo de Dios. David, un escogido. David, un ungido. David se equivocó. Y si se equivocó David, no nos vamos a equivocar nosotros. David se equivocó porque quiso hacer las cosas, quiso manejar la presencia de Dios como la manejaron los enemigos. Quiso adaptar la presencia de Dios a algo que no correspondía, porque la presencia de Dios, que era el arca del pacto, debía llevarse por los sacerdotes, se cargaban en el hombro el arca del pacto, y él no la llevó así. Queremos hacer encajar nuestras costumbres viejas, malas, seculares, en el reino de Dios, y las queremos encajar a su presencia. ¿Sí? Dios me dijo que haga esto. No, Dios no te dijo que hagas eso. No lo querés dejar, que es diferente. Dios no te dijo que hagas eso. Cada uno sabrá de lo que le está hablando a su mente en esta noche. Y ahí es cuando fracasamos. No llegamos a alcanzar esas bendiciones. ¿Por qué? Porque tenemos que usar la forma vieja para la forma del reino. Y así no funciona. Es como el vino. El vino nuevo en el odre viejo. No funciona. Pero también, ¿qué hace David? ¿En qué se equivoca? Bueno, eso hace que Pérez Usa fue toda una cadena, ¿no? La llevaron en la carreta, los bueyes se tropezaron. Aparte, que no lo dije, ¿no? Pero las carretas debían usarse bueyes que tenían muchos años, porque tenían algo en los ligamentos, las patas, entonces hacían que ante las imperfecciones del suelo no tropezaran. Sin embargo, ¿qué hizo? Pensando que hacía las cosas bien, llevó los bueyes más jóvenes. Y por eso también sucedió que se tropezó el buey, se torció la carreta, se caía el arca la tocó Usa y bueno, fue toda una gran confusión, ¿no? David se enojó mucho luego que sucedió esto, dice la palabra, porque le había quitado la vida a Usa partiéndolo en dos. Y por eso llamó al lugar Pérez Usa. Pero luego, que esto es peor de poner la presencia en un carro, sintió miedo y dijo, ya no me atrevo a cuidar el cofre de Dios. Le dio miedo tener su presencia. Le dio miedo tener su presencia. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué le dio miedo? Porque no se quiso hacer cargo de la presencia de Dios. No se quiso hacer cargo de esa presencia. Porque cuando vos te haces cargo de la presencia de Dios, se empiezan a purificar tus cosas. Se empieza a purificar tu vida, se empieza a purificar tu mente, se purifica tu cuerpo, se purifica tu familia. Y hay cosas a las que no estamos de acuerdo dejar, que pertenecen a la vieja vida. No queremos dejar muchas cosas. No queremos tirar los placares viejos. Nadie mira a nadie, por favor. Y es una forma de decir, ¿no? No queremos dejar de hacer eso que correspondía a nuestra vieja vida, porque sabemos que la presencia de Dios merece santidad, merece pureza. Y me acuerdo que hace unas semanas hablé con una persona y me decía, todavía no voy a empezar a ir a la iglesia porque yo estoy haciendo cosas mal y quiero empezar a hacerlas bien. Bueno, me parece bien, es una buena teoría, pero déjame decirte que en tus fuerzas no vas a poder dejar de hacer esas cosas, sino Dios es quien te va a ayudar a dejar esas cosas. Y la persona terminó concluyendo y me dijo, bueno, en realidad es una excusa. No queremos santificarnos, no queremos llevar el arca del pacto, porque no estamos dispuestos a pagar el precio de dejar lo que tenemos que dejar. Amén.
Y espero que puedas entenderme. Por más que David haya sido un siervo de Dios, acá no importan los rangos. Te hablé de Abinadab, una persona común. Te hablé de Usa, el hijo de Abinadab. Te hablé de David, que era un rey. No, acá no importan cargos. No importan los cargos. Acá hay que cuidar la presencia. Y esa presencia se cuida con santidad. Esa presencia se cuida con búsqueda. Amén. Espero ser claro. Me acuerdo o recordé un testimonio que contaba Marcos Brunet. Lo vimos esta semana otra vez con Cami. Lo cuento porque es un testimonio que está, lo pueden acceder viéndolo en YouTube. Y él contaba que hay que tener mucho cuidado de la música que escuchamos, de quienes recibimos palabra, etcétera. ¿A quién escuchamos, no? Ya sea para una palabra o para música. Bueno, sacando que la música secular está hecha con otro espíritu, así que esa les contamos. Pero él hablaba de personas o cantantes cristianos que hay que tener cuidado. Pero él no nombraba a nadie. Él lo que decía era, si ustedes supieran qué hacen muchos cantantes cristianos después de un recital o después en su casa o a quien escuche. Contaba el testimonio de una cantante o un cantante conocido que le preguntaba a Marcos Brunet, ¿y vos qué opinás de escuchar música secular? Y él le decía que bueno, que no le parecía bien, pero en realidad no se lo dijo, sino que esperó a ver qué le decía la otra persona, que no sabemos quién es, pero bueno, al caso no importa. Hay que pedirle revelación al Espíritu para saber qué escuchamos, porque hay de todo en todos lados, hermano. Entonces, la chica esta, que está una cantante que es muy conocida, le dijo, a mí me gusta la técnica que tiene Whitney Houston, y escuchaba a Whitney Houston. Sin embargo, algunos conocen la historia de Whitney Houston, era una chica que cantaba para el Señor, cantaba en una iglesia, sin embargo se fue apartando, cantaba muy lindo, todo lo que ustedes quieran, empezó su adicción a las drogas y terminó muerta de sobredosis. Y él decía que cada vez que nosotros escuchamos, nosotros recibimos o estamos siendo impartidos por el espíritu de esa persona. Cuando yo ahora estoy predicando, yo estoy impartiendo mi espíritu, ¿sí? Por eso es muy, no peligroso, pero hay que ser muy cuidadoso con lo que escuchamos, a dónde vamos, a quién le damos lugar, porque es importante cuidar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, justamente por esto que estamos hablando. Entonces, usted puede ver y puede haber un montón de cantantes cristianos. Yo acá, los chicos ya saben, porque no, tampoco lo hago Vox Populi, porque no hay por qué hablar de nadie, sino hay canciones de personas o de adoradores, o se llaman adoradores, o bandas cristianas que acá que no hacemos. Pero no porque se me ocurrió un día a mí y dije no hacemos. Es porque el Señor me reveló que no hay que hacerlas y listo. Y además, si realmente Dios nos ha dado dones hasta para crear nuestras propias canciones, ¿con qué necesidad vamos a hacer canciones de esas personas también, no? Entonces, tenga cuidado y cuide la santidad. Y no sea que cosas del mundo o aún cosas de la iglesia la contaminen, esa santidad, ¿sí? Y le pase como le pasó a David. Si no dejamos atrás todo, o sea, lo que pertenecía a nuestra vieja vida y todo lo que contamina esa presencia, tampoco hallaremos las bendiciones. No llegaremos a la bendición si no tenemos la llave, y esa llave es cuidar su presencia. ¿Y quién la cuidó? La presencia, Obed-edom. Y con esto quiero cerrar. Quiero hablarte de Obed-edom en esta noche. Pudimos ver que el que tiene promesas no ha podido hallar sus bendiciones. Le pasó a Abinadab, el que hace todo con sus fuerzas. Y le pasó a Usa, que hace todo con sus fuerzas, decíamos recién. Y le pasó también a David, que quería meter lo viejo o usar lo que usó el enemigo en la forma de llevar el arca. Pero hubo alguien que sucedió otra cosa con la presencia de Dios. Alguien que realmente la supo valorar y que no la tuvo 20 años y que no solo la trasladó, sino que la tuvo en su casa 3 meses. Y en esos 3 meses
alcanzó para lo que te voy a contar ahora. Dice Samuel 6:12. Segunda de Samuel 6:12 dice: alguien fue a decirle a David cómo Obed-edom tiene en su casa el cofre del pacto. Dios lo había bendecido mucho, lo mismo que a sus familiares, y le ha dado más de lo que tenía. Entonces David fue a la casa de Obed-edom para llevarse el cofre a Jerusalén e hizo una gran fiesta. Claro, ahora quiero la presencia, ¿no? Cuando bendecís a él. Y mi pregunta era al Señor: ¿y por qué Obed-edom fue bendecido en 3 meses? ¿Y por qué Abinadab no? ¿Por qué David no pudo completar el viaje en la primera? ¿Por qué Usa fue muerto? Y todas las respuestas están en la palabra que que te fui mencionando recién. Todas estas personas cometieron errores. Esos errores hacían que la presencia, o hacían que menospreciaban en realidad esa presencia. Pero la presencia estuvo por 3 meses y eso fue suficiente para que las bendiciones fueran derramadas. Obed-edom significa, y esto quiero que lo memorices por favor, siervo de sangre, siervo de tierra. Lo cierto es que fue bendecido y podemos ver que Obed-edom tenía un espíritu de servicio grande hacia Dios, no solo en su casa, sino en todos los ámbitos de su vida. Y yo creo que por eso fue bendecido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue bendecido? No solo porque recibió en su casa, porque todos, Abinadab también la recibió, la presencia en su casa. Pero él tenía algo especial que no tenían los demás, o lo cual no permitió que se equivoque, que era un espíritu de servicio a Dios. Y eso es lo que nos falta, el servicio a Dios. ¿Dónde han visto que hay gente que tiene que perseguir a otra para decirle lo que tiene que hacer en el camino del Señor, ¿no? O sea, necesitamos, hay que estar al pie del cañón, como dice la frase, para servirle a Dios en todo. Y se lo habla a alguien que limpió el inodoro, Y no me da vergüenza decirlo. Y lo hice con felicidad en el momento que lo hice. Pero Dios quiere que estemos al servicio de Él, en todo tiempo, 24 horas. Amén. Cerra tus ojos ahí, donde está. Y yo quiero pedirle al Señor que Él pueda tocar tu vida en esta noche. Porque Él quiere derramar ese espíritu de servicio. Porque es el espíritu necesario para que vos puedas disfrutar de la plenitud de su presencia. Y vos me decís, bueno, estuvo 3 meses y después ¿qué pasó? O sea, claro, de donde está la presencia de Dios hay bendición, hay manifestaciones del Espíritu, hay sanidad, hay prosperidad. Y claro, tenés razón. Pero en Primera de Crónicas 26, 4 y 8 dice así: los hijos de Obed-edom fueron porteros también, dice, del templo. Fueron Samaidas, Josabad, todos los hijos, te los nombro: Joá, Sacar, Natanael, Amiel, Isacar y Paultai. Dios había bendecido a Obed-edom en gran manera. Samais, hijo de Obed-edom, tuvo hijos muy capaces que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el clan, dice la palabra. Sus nombres fueron Otni, Rafal, Abed y Elzabad. Sus parientes fueron también hombres muy capaces. Todos los descendientes de Obed-edom, entre ellos sus hijos y sus nietos, eran 72 en total. Eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo. Tanto que le otorgaron, ha cuidado la puerta del sur del templo. Y sus hijos quedaron a cargo del depósito. Eran personas que realmente valoraban tanto la presencia, que fueron bendecidos de gran manera por generaciones, Y esta noche Dios quiere decirte que la llave a la bendición es el servicio a Dios, el servicio de calidad
a Dios, es la llave a su presencia y es la llave a esa bendición. Porque esa bendición no solo produjo 3 meses, sino que esa bendición siguió a lo largo de toda su posteridad. De todos sus hijos, sus nietos, fueron bendecidos por el Espíritu que había en Obed-edom. Ese Espíritu que acobijó la presencia del Espíritu Santo durante 3 meses. Y esta noche ponete de pie, por favor. Tal vez tenés promesas como las tuvo Abinadab. También tenés fuerzas físicas como las tuvo Usa. Tal vez tu posición es una posición de liderazgo en donde estés, en la iglesia, en tu casa, en el trabajo. Tal vez sos el líder. Pero déjame decirte que sin el servicio a Dios es imposible que puedas cuidar su presencia. Así que levanta tu mano ahí donde estás y Él quiere derramar sobre tu vida ese espíritu de servicio, ese espíritu que tuvo Obed-edom, que hizo que las bendiciones de Jehová sean derramadas sobre su vida y sobre su familia. Esta noche te pedimos, Señor, que derrames ese espíritu de servicio, que quites toda incredulidad de nuestras vidas, Espíritu Santo, que nos perdones por no ser el primero al quien acudimos, por no aprender a caminar en vos y no con vos, porque no estamos acostumbrados a caminar en el Espíritu Santo. Y esta semana, hablando, me contaban que hay un cuadro que tiene unas huellas en la arena y al lado tiene una reflexión que dice más o menos así, te la voy a parafrasear porque no recuerdo exactamente cómo dice. Dice, Señor, tú en los momentos buenos estuviste conmigo y ahí yo podía ver las 4 huellas en la arena, que vos caminabas conmigo. Sin embargo, en los momentos de prueba, solo vi 2 huellas en la arena. ¿Qué pasó? ¿Por qué me has dejado solo? Le dice esta persona a Dios. Y Dios dice, ¿no te diste cuenta que era yo el que te llevaba en mis brazos? Él está aquí. Él quiere llevarte en sus brazos. Realmente estamos dispuestos a pagar el precio de dejarnos llevar por Él a andas. Realmente estamos dispuestos a dejar todo por Cristo. Realmente estamos dispuestos. Y esta es una pregunta que quiero hacerte, y que no sea una reunión más en tu vida, sino que esto sea una bisagra en tu servicio a Dios. Él quiere usarte en tu casa, en tu familia. Tanto fue la presencia del Espíritu Santo en la vida de Obed-edom que fue impartida a sus hijos y a sus nietos. Y Él quiere esta noche llenarte de esa presencia. Así que levanta tu mano en esta noche y recibila en el nombre de Jesús. Amén. Señor, recibimos ese poder, recibimos ahora en el nombre de Jesús esa unción de servicio. Recibíla ahí donde estás, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús recibimos esa unción. Espíritu Santo, derramate en esta noche con gloria y con poder. Espíritu Santo, toca los corazones insensibles, Señor. Esos años que estuviste esperándonos en la pieza, esperándonos en el cuarto, y nosotros ocupándonos de la rutina, ocupándonos de nuestro trabajo, ocupándonos de cosas que no eran vos. Señor, perdónanos, pedile en esta noche, perdona al Espíritu Santo por estar lejos, por no ir a su presencia y no recibirla, y no experimentarla y no cuidarla, como hizo Obed-edom. Y tal vez hubo días, hubo momentos donde creíste que eran tus fuerzas,
las que podían. Eran tus fuerzas las que podían, pero no. Un día llegaste y te encontraste agotado, cansado, con pensamientos de muerte también, de no poder seguir adelante. Y aún así estaba el Espíritu Santo esperándote en el cuarto, esperándote que buscaras su presencia. Y tal vez fuiste como David, con muchas responsabilidades en el ministerio. Tal vez fuiste rey, puesto en los lugares más importantes. Sin embargo, quisiste hacer encajar cosas viejas en el reino de Dios. Quisiste poner el vino nuevo en un odre viejo. Tal vez fuiste de esos, pero el Señor te pide ahora en el nombre de Jesús que tu espíritu sea un espíritu de servicio, y Él quiere derramarlo sobre tu vida en esta hora. El Espíritu Santo quiere obrar de gran manera. Solo dale el lugar, Él va a hacer la obra.